Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a su canal. Vamos a continuar con un poco más de lo que es análisis de circuitos en DC. Y ya terminamos lo que es introducción. Vamos a entrar entonces a lo que son las leyes básicas de la electricidad. Y vamos a ver en esta ocasión lo que es la principal ley, la más importante de todas, la ley de Ohm. Gracias al señor George Simon Ohm, físico alemán, que llega a descubrir la relación que existe entre el voltaje y la corriente. Antes que él, pues se suponía que el voltaje y la corriente no tenían un vínculo entre ellos, ¿sí? Gracias al esfuerzo de este señor, de Ohm, eh, llega a encontrar esa relación, esa igualdad, gracias a algo que se llama resistencia. Y dice que el voltaje entonces es igual a la corriente por la resistencia. Lógicamente de acá pueden salir dos fórmulas más. Si nosotros acá ponemos, por ejemplo, la corriente sola, hacemos una igualdad, la resistencia pasaría abajo y tendría entonces al otro lado el voltaje sobre lo que es la resistencia. Si yo despejo ahora lo que es la resistencia de acá, la corriente pasaría abajo y tendría el voltaje sobre lo que es la corriente, ¿sí? Esa es la relación que nos sirve incluso para cuando trabajamos con AC y usamos fasores. Luego entonces la corriente, sabemos que la corriente está en unidades llamadas amperios y que corresponde a la cantidad de electrones que pasan en un determinado tiempo. Si tenemos un material en el cual hacemos un corte transversal imaginario, fíjense que esta línea es ese corte transversal imaginario, donde vamos a calcular la cantidad de electrones que pasan en un determinado tiempo. Eso correspondería entonces a decir lo siguiente: un ampere, ¿sí? Un ampere viene a ser igual a un coulomb por segundo. Recordad que el coulomb dijimos que era aproximadamente 6 trillones de electrones. Es decir, un ampere es el cálculo de que pasen 6 trillones de electrones en un segundo. Eso equivale a un ampere, ¿correcto? Luego, en la relación que encuentra Ohm, que es la resistencia, él dice que la resistencia va a determinar la cantidad de corriente que pase por el elemento. Esa resistencia posteriormente se calcula de la siguiente manera. Tenemos el material, tiene una longitud dada, donde acá L viene a ser la longitud, y está dividido por el área, ¿correcto? Esa área puede ser cuadrada, triangular, etcétera, ¿sí? Y además esta división se multiplica por ρ, que viene a ser la resistividad y que tiene que ver directamente con el tipo de material con que estamos trabajando. Si vemos acá la tabla, fíjense, la resistividad está en ohms por metro, ¿sí? En ohms por metro. Luego, por ejemplo, el cobre tiene 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro. El que tiene menor resistividad es la plata, fíjense, 1.64. Pero se usa el cobre generalmente porque es mucho más barato, ¿no? Es más fácil de encontrar, ¿correcto? Luego tenemos también lo que son semiconductores, que están entre lo que son aislantes, como el papel, por ejemplo, la mica, el vidrio, ¿sí? Y lo que son conductores, ¿no? Como el plata, el cobre, etcétera, ¿correcto? Entonces, eh, la cosa funciona así. Mientras el área sea mayor, la división se va a hacer más pequeña. Es decir, mientras más ancho sea el área del material, ¿sí? La resistencia va a ser menor. Y si la resistencia es menor, si ustedes ven acá, si la resistencia es menor, la corriente va a ser mayor, ¿sí? Ahora, si el área se hace más pequeña, esta división va a hacer que sea un número mayor. Al ser mayor, la resistencia va a ser mayor. Al ser mayor la resistencia, la corriente va a bajar, ¿sí? Luego también la longitud. Mientras más largo sea el conductor o material que vamos a emplear, ¿sí? Directamente proporcional va a ser la corriente, ¿sí? Ya que más largo va a ser que todo este señor de acá aumente y la resistencia sea mayor. Con lo cual,
Al ser mayor la resistencia, ¿sí? Al subir este señor de acá, fíjense, este de acá sube, este señor sube, la corriente lógicamente va a ser menor. Y por lo contrario, si la longitud es más pequeña, ¿sí? La resistencia será más pequeña. Y si la resistencia es más pequeña, pues la corriente va a ser mayor, ¿sí? Eso es entonces la ley de Ohm y que sirve para muchas cosas y como gran base de toda la estructura de lo que viene a ser electricidad. Lo dejamos ahí y luego vamos a continuar. Nos vemos, cuídense, chau chau.